Bien. Comenzamos entonces con las reglas, ¿cierto? Antes de eso, dar la bienvenida a este segundo semestre, espero que hayan descansado harto y vengan con todas las pilas, ¿cierto?, para que terminemos el año. Vamos a partir entonces con las reglas que dice buscar un lugar cómodo, silencioso y con buena luz. Ser puntual, conectarse a la hora señalada, ¿cierto? Recordar ingresar con el nombre real. Recuerden que vamos pasando lista, entonces es importante que ustedes tengan el nombre de ustedes, ¿ya? Silenciar los micrófonos, apagar las cámaras. ¿Cierto? Si van a ocupar el celular, que sea de la manera que está aquí, que es horizontal. Muestra la imagen en verde para que puedan ver la presentación más clarita. En medio de la clase pueden levantar la manito para pedir la palabra, ¿cierto? Para poder participar. Al término de la clase podemos encender las camaritas para poder despedirnos, ¿verdad? Y si ven a alguien extraño o algún nombre que no corresponda, avisar, ¿ya? Porque de repente nosotros como estamos preocupados de la clase no nos vamos dando cuenta de algunos nombres, ¿ya? Hoy día vamos a comenzar a trabajar, o en realidad vamos a seguir trabajando con las tablas, ¿ya? Nosotros ya empezamos a ver las tablas de multiplicar, y específicamente vimos la multiplicación, ¿cierto? Pero la vimos a través de la adición iterada, ¿ya? Por lo tanto, hoy día ya vamos a comenzar a trabajar lo que son las tablas de manera completa. Cuando yo les pregunte, por ejemplo, cuánto es 2 por 1, 2 por 2, ¿ya? Pero antes de eso, vamos a hacer un repaso de cómo trabajábamos nosotros las multiplicaciones con la suma iterada, ¿ya? Dice acá, ¿cierto?, que la multiplicación es una suma abreviada de sumandos iguales, es decir, nos permite sumar de manera ágil y sencilla, ¿ya? Eso es lo que nos permite hacer una multiplicación. Es cuando nosotros, ¿cierto?, tenemos en el caso cuando veíamos 2 veces el 3, por ejemplo, es más fácil hacer la multiplicación, ¿cierto?, que es más abreviada, es más cortita, que sumar varias veces el número que se nos indica, ¿ya? Eso es lo que nos enseña las tablas de multiplicar. En la multiplicación hablamos de factores y de productos, ¿ya? A los que conocemos como dos términos. Tenemos, ¿cierto?, dos números, que son nuestros factores, que sería en este caso 4, sería el factor 1, y el 6 sería, ¿cierto?, el factor 2, ¿ya? Ambos se conocen como factores. Y el signo que aparece aquí, ¿cierto?, en este caso es un puntito, que puede ser una X o puede ser un asterisco, ¿cierto?, se conoce como el signo de multiplicar que se nombra por, ¿ya? Por lo tanto, aquí dice 4 por 6, ¿cierto? El signo igual, que ese ya lo conocemos hace bastante tiempo, y tenemos nuestro producto, ¿ya? Es decir, factor 1 por factor 2 es igual a un producto, ¿ya? En este caso sería el resultado, que se llama producto. Acá tenemos un ejemplo, ¿cierto? Que nosotros ya lo trabajamos en el cuadernillo, que dice relación entre la adición y la multiplicación. Y tenemos, por ejemplo, dice completa según la representación dada. En este caso, ¿cierto? Yo tengo unas imágenes y lo que yo quiero hacer es una suma iterada, ¿verdad? Por lo tanto, yo debo contar los lapicitos que aquí aparecen, ¿cierto? Y me da 6 lapicitos, más 6, más 6, más 6. Cada uno de esos 6 que aparecen aquí, ¿cierto?, son los que corresponden a cada cajita. Es decir, en la primera caja tengo 6 lápices, en la segunda tengo 6, en la tercera tengo 6 y en la cuarta también tengo 6. Quiere decir, ¿cierto?, que yo repetí 4 veces, ¿cierto?, el número 6. 4 veces el número 6. 1, 2, 3 y 4. ¿Verdad?
Es decir, tengo 4 grupos, 1, 2, 3 y 4. Si yo multiplico 4 por 6, ¿cierto? Me da un producto de 24. ¿Ya? Que es lo mismo si yo contara 6 más 6 más 6 más 6, me va a dar 24. ¿Ya? O es lo mismo que si yo cuento todos los lapicitos que aquí aparecen. Ya me va a dar 24. Avanzamos entonces. Acá tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Donde yo tengo grupos de niños. Tengo aquí un grupo, otro grupo, otro grupo, otro y otro, ¿cierto? Estos son ejemplos. Por lo tanto, aquí yo tengo 3, ¿cierto? Que sería el primer número, 3. Luego tengo otro grupo de 3, ¿cierto? Otro grupo de 3, otro de 3, otro de 3 y otro de 3, ¿verdad? Y ahí debo, ¿cierto?, contar cuántas veces repetí el número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, son 6, ¿cierto? 6 grupos o 6 veces el número 3, ¿cierto? Y 6 por 3 me da 18, que es lo mismo si yo sumo cada uno de estos 3 o si sumo, ¿cierto?, cada uno de estos niños que aparece en la imagen. Y por último, el último ejemplo que vamos a ver antes de comenzar a trabajar, ya tenemos, ¿cierto?, la representación, tenemos la adición de sumandos iguales. Estas son todas actividades que nosotros ya hemos realizado durante las otras clases. Cómo se lee la multiplicación, ¿cierto? Yo aquí tengo una bolsita, 2 bolsitas, 3 bolsitas, ¿verdad? Y cada bolsita tiene 3 manzanas. Por lo tanto, tengo 3 grupos, que sería 3, ¿cierto? Más 3, más 3, ¿cierto? Adición de sumandos iguales. 3 más 3 más 3, ¿verdad? Luego, tengo cómo se lee, ¿cierto? Se lee 3 veces 3. 3 veces el número 3. Y por último tengo la multiplicación, ¿cierto? Que es 3 por 3. La letra B le daría 5, que es la cantidad de lápices que tiene la primera caja, más, ¿cierto? Signo más, los 5 que tiene la segunda caja, signo más, cuento los lapicitos de la tercera caja, tengo 5, y por último la última cajita, ¿cierto? Que tiene 5 lápices. 5 más 5 más 5 más 5. Cada 5 corresponde a la cantidad de lápices de cada una de esas cajitas. ¿Cómo se lee? 4 veces 5, ¿verdad? 4 veces el número 5. Multiplicación, 4 por 5. Repetí 4 veces el número 5. Y el último, ¿cierto? Tenemos 6. Siempre cuando aparecen de esta forma, ya se cuentan las filas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más 6, más 6, ¿verdad? Y se lee 3 veces el número 6, ¿cierto? Una fila, 2 filas, 3 filas. 3 veces el número 6. Multiplicación, 3 por 6. ¿Ya? Eso es lo que hemos estado trabajando hasta el momento. Primera actividad, antes de empezar con el material que tenemos, vamos a desarrollar la página 134 para saber qué es lo que vamos a trabajar, ¿ya? Por lo tanto, les voy a pedir entonces que abra su libro en la página 134, ¿ya? El que ya abrió el libro me va avisando en el chat para dar comienzo a la actividad. 134, ¿ya? Aparece esa actividad. Es solamente una hojita y tenemos que observar lo que ahí aparece, ¿ya? El que tiene su libro abierto en la página 134 me va avisando para yo
poder comenzar, ya para poder explicar. Súper bien, Pascal, Manuel, José Tomás, José Mauricio, Florencia, súper bien, ¿ya? Recuerden que estas actividades son las mismas que yo subo en la mañana, ¿ya? Súper bien los que ya lo hicieron. ¿Por qué siempre alcanzo a revisar o trato de revisar la clase de Zoom? Es por la sencilla razón de que yo subo material el día lunes y ustedes tienen clase conmigo el día lunes. Entonces, tienen poquito tiempo para poder hacerla, ¿ya? Por eso siempre la reviso antes de comenzar la clase. 134, súper bien. Muy bien. Ya. Dice, tablas de multiplicar. En el acto cívico de los días lunes, la profesora de tercero básico ordena a sus estudiantes como se muestra en la imagen. ¿Ya? Acá tenemos una imagen, si ustedes se dan cuenta, están los niños ordenados, ¿cierto? Acá tenemos los varones y acá, ¿cierto? Están las niñas. Dice, escribe la multiplicación que permite calcular el total de estudiantes. ¿Ya? Recuerden que lo que tenemos que hacer es contar hacia el lado. Y luego vamos a poder colocar el primer factor. ¿Ya? Esta actividad es bien cortita antes de comenzar con lo del material. ¿Ya? ¿Ven la pantalla o no? Escriben en el chat. Ya, súper. Muchas gracias. Que me contestaron. Ya. Entonces, dice, escribe la multiplicación que permite calcular el total de estudiantes. Quiero que ustedes la vayan completando en su libro, ¿ya? El que lo tiene listo me puede escribir el resultado para que lo podamos ir compartiendo, ¿ya? Y así revisar. Ya, Emilia, no hay problema. Muy bien, José Mauricio. Van escribiendo que multiplicación nos permite entonces saber la cantidad de total de estudiantes. ¿Cuál sería la multiplicación que yo tendría que escribir ahí para saber la cantidad de estudiantes? ¿Ya? Recuerde que siempre cuando aparecen de esa forma ordenada, ¿cierto? Aquí tenemos filas y tenemos columnas. Las filas son hacia el lado y las columnas son hacia abajo. ¿Ya? Por lo tanto, yo el primer número que yo escribo acá es el total de las filas. ¿Cuántos niños tengo en la fila? ¿Ya? Por lo tanto, aquí tengo la fila 1, cuántos niños tengo en la fila, ¿cierto? Y luego, el segundo factor es la cantidad que tengo en las columnas, ¿ya? Para que revise Josefa, Pascal García. Escríbeme Benjamín en el chat. Súper bien, Florencia. Muy bien. Necesito que me vayan escribiendo en el chat la multiplicación y el resultado, ¿ya? El producto, para poder ver si está correcto. Bien, José Tomás. Me falta solo la multiplicación. Muy bien. Manuel Cancino, muy bien. Florencia Lara, muy bien.
Josefa, muy bien. Manuel, muy bien. Súper bien. Manito arriba entonces, que me quiere ayudar con la respuesta. Agustín Carrasco, muy bien. Manitos arriba. Voy con Benjamín Faunde y así me aprovecho de hacer la pregunta que quería. Hola, Miss. Hola Benjamín, ¿cómo estás? ¿Y usted? Bien también. Dime Benjamín, ¿cuál es la duda que tú tenías? Si por la niña hay muchos, por más hay hartos y los niños hay poco por la cantidad de estudiantes que hay. ¿Ya? Ya pues, entonces, entonces, ¿cómo supo que? Ah, no, era una pregunta estúpida. Lo que pasa es que tú estás confundido porque tienes que hacer dos multiplicaciones distintas acá abajo. Niñas, ¿cierto? Las niñas y después una multiplicación solo con los varones. Por eso son dos multiplicaciones distintas. ¿Ya? ¿La de acá arriba la hiciste? ¿La primera? ¿Benjamín? No está Benja. Voy entonces con Felipe Campos. ¡Ay, sí, Miss! Hola Felipe, ¿cómo estás? Bien, Qué bueno. ¿Estás contento de volver a clase o no? sí. Sí, que te escucho súper animoso. Súper bien. Ya Felipe, mira. La primera dice, escribe la multiplicación que permite calcular el total de estudiantes. ¿Cuál sería la multiplicación que me permite calcular el total de estudiantes? 6 por 3. Ya, veamos. Ya. Yo puse 3 por 6 o 6 por 3. ¿Cuál estará correcta, Felipe? 6 por 3. 6 por 3, ¿cierto? La gran mayoría puso 3 por 6. Y es lo que yo les estaba diciendo recién, ¿cierto? Que yo debo contar hacia el lado. Por lo tanto, acá tendría que ser el 6 y luego el 3, ¿ya? Yo lo dejé de esta forma para que viéramos el por qué no es el 3. Yo dije, ¿cierto?, que tenemos que contar las filas, ¿ya? Si yo cuento, el primer factor siempre me indica las filas, la cantidad de personas que hay en las filas, ¿cierto? Y si yo miro aquí, yo no tengo 3 personas, tengo 6 personas, ¿ya? Y las columnas, ¿cierto?, que van hacia abajo, en este caso tengo de 3, por lo tanto sería el otro lado, ¿verdad? Muy bien, Felipe, súper bien. Vamos a ir silenciando. Luego dice, escribe la multiplicación que permite calcular el total de niñas y el total de niños. Y luego calcula su resultado. ¿Ya? El total de niñas y el total de niños. ¿Cómo podríamos entonces calcular, ¿cierto?, esa cantidad? ¿Ya? Aquí lo que hay que hacer es contar primero el grupo de niñas y luego el grupo de niños. Ahí yo voy a poder hacer las multiplicaciones de acuerdo a cada uno de los grupos. Bien, Valentina. Vamos trabajando. ¿Ya? Pero no se compliquen con el tema de las filas y las columnas, ¿ya? Si escribieron el número al otro lado, no hay problema porque al final nos va a dar el mismo resultado, ¿ya? Eso lo vamos a ir trabajando de a poquito, el por qué tiene que ir el número de las filas y después de las columnas, ¿ya?
A mí lo que me interesa es que ustedes puedan reconocer cómo hacer la multiplicación. Y por supuesto aprenderse las tablas. Eso es lo que vamos a comenzar desde hoy. Muy bien, tengo 2 por 3, 3 por 2, los niños, muy bien. 2 por 6. Ya, veamos entonces. Tenemos las niñas, ¿cierto? Aquí están las niñas. Este es el grupo de las niñas, ¿verdad? Donde tengo 3, ¿cierto? Tengo las 3 por 4. O 4 por 3, cualquiera de las dos, ¿ya? Y me da un total de 12, para los que me contestaron en el chat, está todo muy bien, ¿ya? Y los niños, tenemos 3 por 2, ¿verdad? Son 2 los niños que hay acá, y si yo multiplico 3 por 2 o 2 por 3, me va a dar 6, ¿cierto? Y la última pregunta dice, si sumas los resultados, ¿cierto? 2 y 3, es decir, si yo sumo el resultado 2, ¿cierto? Y el resultado de acá de la actividad 3, que es 12 más 6, obtengo el mismo resultado de la multiplicación 1, es decir, 12 más 6 me va a dar el producto de la multiplicación 3 por 6, ¿sí? ¿No? ¿Y por qué? Muy bien, José Mauricio, Lucas. Muy bien. Si yo sumo el 12 más el 6, me da el mismo resultado de la multiplicación 3 por 6 o de 6 por 3. Perfecto, José Tomás. Revisamos entonces, ¿cierto? Y dice que si yo sumo el 12 más el 6, me da 18, ¿verdad? Que es lo mismo que en la tabla de multiplicar 3 por 6 o 6 por 3, ¿cierto? Que tiene como producto 18. Súper bien, Valentina. Matilde, muy bien también. Súper bien. Con eso terminamos la primera actividad, ¿ya? Ahora sí les voy a pedir que tengamos los materiales listos para comenzar a trabajar, ¿ya? Aquí comenzamos con la actividad número 2. Dice, necesitamos 9 círculos de 10 centímetros de diámetro, ¿cierto? Lápices de colores, de palo, pedí lápiz pasta, o puede ser un lápiz cripto, ¿ya? O un plumón de punta más delgada, tijeras y pegamento, ¿ya? El que tiene sus materiales me va avisando en el chat para que podamos avanzar con lo que vamos a ir trabajando, ¿ya? Y yo poder explicar. Me va avisando el que ya tiene sus materiales ahí cerquita. Bien, José Tomás. Todo muy bien. Actividad muy bien. Fin. Súper. Ya, ¿qué vamos a hacer con estos materiales? Quiero que ponga mucha atención. Vamos a trabajar escribiendo las tablas de multiplicar. Para eso es. De esta forma ustedes se los van a tener que aprender, porque vamos a comenzar a hacer unos dictados durante las otras clases de Zoom. Por lo tanto, es importante que se aprendan las tablitas, ¿ya? Esto es lo que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Lo que aparece aquí en la imagen, ¿ya? Probablemente no alcancemos a escribir las tablas desde el 2 al 9, ¿ya? Pero lo pueden terminar después ustedes en su casa, ¿ya? Ahora vamos a avanzar lo que más podamos. Dice aquí pasos. Lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? Yo les pedí la circunferencia completita, ¿cierto? Y les pedí que tuviera un circulito en el centro y les pedí también que tuvieran, ¿cierto? La repartición que son en 10 partes iguales, ¿ya? Así les pedí yo que tenían que tener para hoy los circulitos. Luego de eso, ¿cierto?
vamos con el primer paso, que es pintar un círculo. Vamos a tomar uno de los círculos que ustedes tienen y lo van a pintar, ¿ya? Eso es lo primero, con un color claro para que pueda notarse cuando nosotros podamos escribir, ¿ya? Lo primero entonces es pintar el círculo, ¿ya? De un color clarito, aquí yo puse lápiz de palo para que se note lo que vamos a ir trabajando. El paso 2 es escribir el número 2, vamos a comenzar con la tabla del 2, que es esta, ¿ya? El número 2 en el círculo pequeño, de esta forma como está en la imagen, ¿ya? Y los números de las tablas de multiplicar como se muestra en la misma imagen. Acá tengo el 2, ¿cierto? Lo escribo grande en el círculo del centro y escribo por 2, ¿ya? Tengo 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5, 2 por 6, 2 por 7, 2 por 8, 2 por 9 y 2 por 10. Eso es lo primero que vamos a hacer, ¿ya? Pintar y escribir la tabla del 2, ¿ya? Sin el resultado, sin el producto, solamente el 2 que corresponde a la tabla que vamos a trabajar y la multiplicación en esas alitas que van quedando ahí, ¿ya? No recorte nada antes de escribir. Lo primero es poder hacer lo que yo les tengo ahí al ladito, que son los pasos, ¿ya? Por lo tanto, quiero ir viendo cómo van trabajando, así que voy a dejar un poquito de grabar. ¿Cierto? Ya tenemos nuestro circulito pintado, tenemos el 2 escrito en el círculo del centro, ¿cierto? Y la tabla de multiplicar. Ahora lo que hay que hacer es recortar, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, tienen marcadas ustedes, ¿cierto? Unas líneas. Tenemos que recortar desde el borde hasta el borde del círculo que está en el centro, ¿ya? Cortamos cada una de esas líneas. Van a quedar como aletitas sueltas, ¿ya? Yo se los voy a ir mostrando con el mío para poder recortar. Voy a encender la camarita. Y les voy a ir demostrando. Ya. Aquí yo tengo entonces, ¿cierto? La mía, y las vamos a recortar. Les voy a mostrar. Vamos a recortar desde la línea hasta el centro solamente, ¿ya? Hasta el centro del circulito. De esta forma, que quede como una aletita. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Y recortamos todas esas líneas. Yo voy recortando la mía para poder mostrárselas. Voy a tratar de hacer las que más alcancemos, porque aparte de esto hay que escribir, luego de recortar, tenemos que pegar, y luego tenemos que escribir el producto de cada uno de esas multiplicaciones. ¿Ya? Listo. Yo aquí tengo recortada toda mi circunferencia en cada una de las aletitas que me quedaron ahí. ¿Ya? Incluso las podemos doblar hacia adelante para que se note dónde está, ¿cierto?, la aletita. Nos va a quedar solamente el circulito. ¿Ya? Quiero mostrarles cómo queda si yo las doblo. Se dan cuenta que nos queda de esta forma, como un platito, ¿cierto? Y si la dan vuelta, la mía era amarilla por atrás, si la dan vuelta, ¿cierto? Queda como ahí. Se nota que está el circulito del centro. ¿Ya? Y ese circulito es lo que yo voy a utilizar para poder pegar. ¿Ya? Vamos en el paso 3, que dice recorta cada línea, y luego el paso 4, donde ponemos pegamento solo en el circulito en la parte de atrás,
Ya, le vamos a poner pegamento. Voy a esperar que ustedes mientras corten. Mirando. Mientras tanto. Sí, José Mauricio. Luego que ustedes, ¿cierto? Cortaron todas las aletitas, quedaron así sueltas, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta en la parte de atrás, se nota dónde está el circulito, ¿cierto? Ese circulito pequeño. Ahí le vamos a aplicar pegamento, solo en ese circulito, para que las aletitas queden sueltas y poder levantarlas, ¿ya? Solo ese circulito y lo pegamos en el cuaderno, ¿ya? No arriba, porque arriba tenemos que colocar de título tablas de multiplicar, como aparece aquí en la imagen, ¿ya? Tablas de multiplicar, lo escribimos arriba en el cuaderno y luego pegamos el primer circulito, ¿ya? Recuerden que solo pegamento en el circulito pequeño, ¿ya? Para que no se nos pegue la aletita, ¿ya? Colocamos entonces de título, tablas de multiplicar y pegamos el primer circulito. ¿Ya? Pueden utilizar stick para poder pegar, con la fría, un pedazo de scotch, súper bien Florencia. Ya que lo pegaste Florencia, estírala, estira las aletitas, que te quede el circulito así, así como aplastadito, ¿ya? Súper. Y ahora, luego que ya pegamos, viene la parte más difícil, ¿cierto? Que es escribir la tabla, ¿cierto? Que ya la tenemos, pero escribir ahora su resultado, el producto. Yo aquí les tengo la ayuda, porque todavía no la aprendemos bien, ¿cierto? Por lo tanto, aquí yo tengo el 2, que está pegado, ¿cierto? Y debajo de cada una de las aletitas va a escribir el producto. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, en esta imagen que está de color rosado, dice 2 por 1. Entonces yo busco la tabla esta, ¿cierto? 2 por 1, la levanto la aletita y escribo su resultado, el producto, que es el 2, abajito, ¿ya? Es decir, van a quedar todos los resultados, todos los productos, debajo de cada una de las alitas, como se muestra aquí, ¿ya? ¿Se va entendiendo lo que hay que hacer? Necesito que me vayan contando en el chat si se entiende o no, ¿ya? Súper bien, Manu. ¿Qué pasó a Pascal? ¿Qué parte no escribiste, Pascal? 5. Ah, es eso, escribir el resultado debajo de cada una de las alitas. Esa era la 5, ¿ya? Aquí yo les voy a dejar las tablas para que pueda completar, ¿cierto? Toda la circunferencia, es como una ruletita. Por lo tanto, tiene que quedar debajo del 2 por 1, tiene que quedar su producto escrito en el cuaderno, ¿ya? Cosa que cuando ustedes levanten esas aletitas puedan ver el resultado abajo, ¿ya? Súper bien, José Mauricio, súper bien.
Muy bien. Si ustedes se dan cuenta aquí en este cuaderno, ya este es un cuaderno mío del año pasado. Aparte del 2, ¿cierto? De la circunferencia, está escrito aquí en grande el número 2. Ya ustedes pueden escribir tabla del 2 al ladito, le pueden hacer un 2, ¿ya? Pueden seguir el mismo ejemplo que aparece ahí, como ustedes quieran, ¿ya? Aquí este niño, ¿cierto? Completó este 2 con los mismos productos. Tiene el 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 16, 18 y 20. Puso los resultados dentro de ese mismo 2. ¿Ya? Luego que termina el número 2, comienza con la tabla del número 3. ¿Ya? Lo pinta de un color distinto al que ya pintaron. Y completa, ¿cierto? Del 1 al 10 nuevamente. Escribe el número 3 en el círculo y comienza el 3 por 1, por 2, por 3, hasta llegar al 3 por 10. Luego lo recorta, lo pega y escribe nuevamente, ¿cierto? El producto debajo de cada una de esas alitas. Voy a ir mirando mientras tanto. Ya vamos avanzando entonces con la del 3. Traten de apuntar la cámara del computador o del celular hacia el trabajo, ya, para poder ir mirando. Súper bien. Y veo a la Florencia trabajando, a la Matilde. Súper bien. El que termina de pintar, escribe entonces las tablas de multiplicar, lo recorta y lo pega, ¿ya? Súper bien. Voy mirando aquí cómo trabajan. Súper bien, José Mauricio. Perfecto. Súper bien. Súper bien. Ahí avanzamos entonces, José Mauricio, a la del 4. Está súper rápido. Súper bien, José Tomás. Voy a ir a mirar. Ahí, José Tomás está concentrado, recortando. No hay problema si
La mamá, el hermano, la persona que esté por ahí nos quiere ayudar, no hay ningún problema. Nos ayuda a pintar. Uno se cansa cuando está pintando. Entonces a lo mejor nos pueden ayudar pintando y ustedes después van recortando, escribiendo. No hay problema. Súper bien, Lucas. Me alcancé a ver ahí. Súper bien. Muy bien, Matilde, ya está recortando. Florencia también. Súper bien.